Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este capítulo aprenderemos acerca de los aspectos esenciales para las tolerancias y los ajustes, como la normalización, la intercambiabilidad de las piezas y su medida nominal. Uno de los aspectos más importantes de la normalización de las piezas mecánicas es el de las tolerancias y los ajustes. Sin la determinación de estas características, sería imposible fabricar piezas que sean intercambiables. Ahora bien, ¿pero qué quiere decir que las piezas sean intercambiables? Por ejemplo, cuando se fabrican piezas en serie, por un lado se fabrican una gran cantidad de ejes por razones de economía y rapidez, y por otro lado se fabrican los bujes para dichos ejes. Esto implica que se deberá cumplir con ciertos requisitos a fin de que al asentar o ajustar unos con otros puedan funcionar indistintamente del eje y del buje que se encajen. Para que esto sea posible deben cumplirse las siguientes condiciones. Todas las piezas de una misma serie deben tener dimensiones iguales dentro de una determinada tolerancia. El ajuste de las diferentes piezas de la misma serie deben hacerse sin retoque de ningún tipo de clase. Una pieza rota o desgastada por el uso debe poderse reemplazar rápidamente por otro tipo de pieza de la misma clase. Por lo tanto, podemos decir entonces que la normalización es un conjunto de normas que reglamentan un gran número de fenómenos a fin de ordenarlos. Existen instituciones que son las que determinan las normas y los estándares de las dimensiones de las piezas. Estas instituciones están formadas por un grupo de personas de varios países o de un solo país. En base a su experiencia, cuantifican los límites permisibles. Entre ellos podemos mencionar a los siguientes: el Instituto Nacional Americano de Estándares, las normas industriales alemanas y las normas ISO. Ya hemos introducido el tema de intercambiabilidad como uno de los requisitos de gran importancia para la fabricación en serie. Ahora veamos de qué se trata esto. En construcción mecánica se llama encaje al acoplamiento entre dos piezas, una interior y otra exterior. Los encajes deben ser, según los casos, más o menos ajustados, es decir, las piezas que forman el encaje pueden tener un mayor o menor grado de libertad de movimiento. Por ejemplo, una rueda, de acuerdo a la función que tenga, debe poder girar sobre su eje o, por el contrario, estar fuertemente acoplada a él para que éste transmita su movimiento. Los encajes deben ser, según los casos, más o menos ajustados, es decir, las piezas que forman el encaje pueden tener un mayor o menor grado de libertad de movimiento. Por ejemplo, una rueda, de acuerdo a la función que tenga, debe poder girar sobre su eje o, por el contrario, estar fuertemente acoplada a él para que éste transmita su movimiento. La fabricación en serie no se puede basar en un sistema de ajuste individual y manual de cada par de piezas. Es necesario que las piezas sean intercambiables, es decir, que cualquier par de piezas que se utilicen para formar un acoplamiento lo puedan realizar sin necesidad de ningún retoque. La fabricación intercambiable desempeña un importante papel en la elaboración de productos técnicos en grandes series o en grandes cantidades. Las ventajas son las siguientes. Las piezas se pueden montar en forma directa sin tener que repasarlas o retocarlas en las líneas de montaje en cadena. Las piezas se pueden fabricar de manera independiente en los distintos talleres por separados. Durante la fabricación se pueden utilizar dispositivos que simplifiquen el trabajo, de forma tal que en las distintas operaciones las piezas se van ajustando al dispositivo de la operación siguiente. Para conocer la forma en que se indica una tolerancia o un ajuste se deben tener conocimientos básicos de dibujo técnico. Por ejemplo, en la siguiente figura se representa un eje, conocido también como pieza macho, árbol o flecha, y un agujero también denominado pieza hembra o barreno.
La forma en que se indica la medida se llama acotación o simplemente cota. Observe cómo la acotación para el agujero es interior y para el eje es exterior. Si intentáramos que el eje de la figura anterior encastre en el agujero, tendríamos dos casos. Que el eje fuera más chico o el agujero más grande. En este caso el eje pasaría con facilidad. Que el eje fuera más grande o el agujero más chico. En este caso el eje no pasaría. Ahora observemos los dos casos siguientes. Si el siguiente caso se presenta en dos piezas, ¿qué pasaría si tuviéramos que pasar por el mismo agujero 100 ejes? Lo más probable es que algunas piezas entren y otras no. Esto se debe a que no existe una pieza que se fabrique con idénticas medidas, es decir, no todas las piezas tienen la misma medida. Para evitar esto se aplica una norma o regla que asegure que todas las piezas pasen o no pasen. Esto se determina tomando como referencia la magnitud que el diseñador necesite. A dicha referencia se la llama o se la denomina medida nominal. En los dos casos anteriores, la medida o dimensión nominal, tanto para el eje como para el agujero, es de 20 milímetros. La medida nominal o medida de diseño es la medida de referencia a la que se aplican las tolerancias y que son útiles para identificarla en los dibujos. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.